Esta palabra es una palabra realmente especial, es una palabra a veces un poquito, no digamos difícil, pero sí delicada de compartir, porque puede ser malinterpretada, especialmente porque nos conocemos, nos sabemos cómo estamos y alguien podría tomar esto como personal, pero no. El Señor quiere hablarnos de una manera muy preciosa a cada uno de nosotros. Dios nos ha confirmado de una manera tremenda este mensaje. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere pedirle al Señor que el Espíritu de Dios esté inspirando esta enseñanza, que le hable a su corazón? Porque este es un tiempo precioso. Usted ha apartado este tiempo para darle prioridad a la palabra de Dios y a su alabanza. Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, 5 de octubre del 2014, te damos alabanza, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta preciosa tarde esta palabra sea una semilla que venga a ser sembrada en nuestros corazones y regada por tu Santo Espíritu, y que dé fruto y que el fruto permanezca y que no vuelva tu palabra vacía, porque tú prometiste que la palabra que tú envías desde los cielos es como la lluvia y la nieve que baja, riega y moja la tierra y la hace germinar y la hace producir y darle pan al hambriento, darle pan al que come, darle pan al que dice yo quiero mi pan diario de cada día. Señor, a todo aquel que viene hambriento de ti, a todo aquel que viene sediento de ti, yo te pido que este día tu pan le alimente, tu pan le cambie, tu palabra transforme. Señor, declaramos tu presencia en este lugar y sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros, por eso te adoramos y sabemos que tu palabra va a transformarnos un poco más el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos quieren que cada vez que se escuche la palabra tu vida sea mejor, mejor y mejor? Muy bien, Dios nos ha mostrado que quiere que su pueblo le sirva y vaya hacia los que no le conocen, a los perdidos, para que les predique el evangelio, su pueblo, tú y yo. En este mes vamos a continuar con la misión de los discípulos del Señor. ¿Se acuerda cuál era la misión? Habíamos estudiado detenidamente 3 puntos. Cristo llamó a sus discípulos para, número 1, los escogió para 3 cosas. Número 1, para que estuvieran con Él, dice la palabra. Ese es el requisito indispensable, estar con Jesús. Número 2, para enviarlos a predicar. Y número 3, oh maravillas, para tener autoridad para sanar enfermos y echar fuera los demonios que pudieran estar en esas personas. Dios nos quiere dar autoridad para sanar enfermedades y para pelear la buena batalla contra toda hueste de maldad. Pero vamos al punto número 2. En este tiempo Dios nos ha dicho que tenemos que entrar a la etapa de predicar el evangelio. Por lo tanto, es muy importante entender, es muy importante comprender qué es el evangelio y qué es exactamente lo que predicaba Jesús y lo que predicaban sus apóstoles. Así que la primera cita que voy a poner en el proyector es la siguiente, Lucas 4:43. El Señor dijo de esta manera: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El evangelio del reino de Dios. Qué interesante, no solamente es el mensaje del evangelio, es el evangelio del reino ¿de quién? De Dios. Evangelio significa buenas nuevas. Reino significa gobierno. Así que son las nuevas, las buenas noticias del gobierno de Dios sobre tu vida. Como verás, este mensaje son las buenas noticias del gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre esta tierra. Aquí es donde comienza el problema. Porque al ser humano pues no le gusta que nadie lo gobierne, ¿verdad que sí? Él quiere hacer su voluntad. Pero el evangelio es una buena noticia, pues el Señor Jesús sabe cómo conducir una vida. Él sí sabe. Él quiere que llevar las riendas de nuestra vida, porque con Él nuestra vida tendrá un fruto agradable. Mira lo que hemos hecho con nuestra vida. Muchos venimos de relaciones rotas, de una vida de esclavitud a muchos diversos pecados, de una vida egoísta, de una vida sin propósito. Eso es lo que hemos hecho nosotros al hacer nuestra voluntad.
Pero si le entregamos nuestra voluntad a Dios, al gobierno de Dios, las cosas son diferentes. Hermano, a nosotros nos gusta mucho llamarle a Dios Señor, llamarle a Dios Padre. Hoy hemos repetido esas dos palabras varias veces. Padre, Padre, Señor, Señor. Pero Él nos dice en su palabra, desde hace mucho tiempo Él escribió, el Hijo honra al Padre y el siervo respeta a su Señor. Pues si soy Padre, ¿dónde está la honra que merezco? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Malaquías 1:6 dice así. Ve apuntando estas citas porque son muy importantes. Debido a que son varias las citas, me he tomado el tiempo de ponerlas en ese lugar, en el proyector, para que no nos distraigamos y avancemos. Muchísimos cristianos tienen la idea de que Dios nos sacó del pozo donde estábamos, nos quitó las cadenas que traíamos, nos hizo libres para vivir como quisiéramos. Al fin que ya somos libres. Y nosotros, pues a lo más le debemos un poquito de gratitud por habernos rescatado. Así que si podemos y no tenemos otra cosa que hacer, pues iremos un ratito a la iglesia. Tal vez si me siento de buenas, pues invitaré a alguien a venir también. Eso sí, sin responsabilizarme de él, pastor, o de ella. Ese es asunto personal. Yo no me responsabilizo de nada. Yo nada más lo invito. Y si me sobra, pues cooperaré con alguna ofrenda para la causa. Pues estoy agradecido que soy libre. De lo que se trata ahora mi vida es de vivir mi mejor vida ahora, como enseña el pastor de una congregación muy grande aquí en los Estados Unidos. Vivir mi mejor vida ahora. ¿Sabe? Discúlpeme, pero ese no es el evangelio verdadero. La verdad es que ese no es el evangelio. O sea, Cristo no nos rescató del hoyo en el que estábamos ahí encadenados. Imagínate que estás en un hoyo como José el soñador, ¿se acuerdan? Que sus hermanos lo metieron en un abismo, en un hoyo, encadenado y amarrado, y iba a salir solo para ser vendido como esclavo. Tú estabas esclavo del pecado, estabas encadenado, el Señor te saca, te levanta, te limpia, te quita las cadenas y te hace libre. Y la mayoría de nosotros pensamos, gloria a Dios, soy nueva criatura, puedo hacer lo que quiera porque ya soy bueno. Y comienzas a vivir tu vida como tú quieres. Ese no es el evangelio. Le decimos a Dios Padre, le decimos a Dios Señor, porque somos sus siervos. Porque un siervo no hace lo que quiere, sino le pregunta al Señor qué es lo que tiene que hacer. Mira cómo dice Colosenses 1:12. Este es el evangelio. Lo otro no es el evangelio. Dice el 12, hablando del Padre, dando gracias al Padre. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar gracias? Bueno, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de esa autoridad que Satanás y el pecado tenía sobre nosotros, nos gobernaba, tenía autoridad sobre nosotros y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, aleluya, redención por su sangre y perdón de los pecados, Colosenses 1:12 al 14. Pero el 13 declara, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino es un lugar donde hay un rey. Y es un lugar donde las personas que viven en ese reino son súbditos del rey. Así que nuestra vida cristiana, la vida cristiana no consiste en ser liberado para hacer lo que nosotros queremos. Hemos sido liberados del pecado, del poder de Satanás y hemos sido llevados al hermoso y protector y maravilloso lugar que se llama el reino de Dios. Pero algunos no estamos muy conscientes de lo que significa eso. Así que vamos a considerar lo que dice la palabra. ¿Qué estableció Cristo mismo? Porque algunos dicen, bueno, entonces ¿no soy libre? Bueno, Cristo lo dijo de esta manera: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno dirá, pues es que entonces soy esclavo de Cristo. Sí, esclavo por amor de Cristo,
Pero si tú dejas que Él te gobierne, entonces experimentarás la verdadera libertad. Lo demás no es libertad. Vamos a ver qué es lo que Cristo estableció. En varios lugares Cristo dijo así, decía el narrador, Lucas 9:23, y decía a todos, el historiador y doctor Lucas dejó declarado esto, y decía, ¿a quiénes? ¿Algunos? ¿Solo a sus discípulos? ¿Solo a los que él llamaba? A todos. Esto es para todos, esto es para mí, esto es para ti. Si alguno, cualquiera, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no vas a tomar tus propias decisiones. Eso es lo que significa negarse a ti mismo, no tomar tus propias decisiones. Tome su cruz cada día. Acuérdate que el cristiano verdadero está muerto en la cruz y el que vive ahora en él es Cristo Jesús. Y luego dice, sígame. Algunos tratamos a Dios para que Él nos siga. Señor, ven acá, estoy haciendo algo, bendíceme, Señor. Voy a hacer esto, ven, por favor, bendíceme. Ay, Señor, hay un problema, échatelos, Señor, échatelos. Oye, pues si nuestro Señor no es nuestro sirviente, nuestro Señor no es un perro de pelea y de guardia y protección para que, úscale, échatelo, Señor. Vas a ver, te voy a echar a mi Señor. Oye, nosotros vamos siguiendo al Señor, no Él a nosotros. ¿Te fijas? Porque dice el verso 24, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa salvar su vida aquí? Hay gente que dice, es que yo quiero vivir mi vida. Bueno, si tú quieres salvar tu vida y vivir tu vida, la vas a perder. Y todo el que pierda su vida, ay, es que el tiempo se me va, hermano, yo no puedo perder tiempo, es que necesito hacer muchas cosas. Todo el que pierda su vida, pero por causa de mí, porque hay gente que pierde su vida por otras cosas que nada que ver. El que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? En esta versión, y se destruye y se pierde a sí mismo. Ahora, escúchame bien, por favor, con cuidado. Dios, precioso Dios, no se opone en que nosotros estudiemos, no se opone a que nosotros aprendamos oficios. No se opone a que desarrollemos deportes, aprendamos algún arte, tocar la guitarra, el violín. No tiene problemas en prosperarnos en un nuevo negocio, aunque hagamos ejercicio, sirvamos en algún comité de la comunidad, hagamos ayuda social, demos tutoría en la escuela, vayamos de vacaciones. Es más, Dios no se opone a que disfrutemos de un buen coche, una casita funcional, una tele último modelo de 80 pulgaditas, chiquita. O que vayamos a un show caro a Las Vegas a divertirnos. Bueno, depende cuál, ¿no? Pero la pregunta aquí es, hermano, hermana, pastor, siervo, diácono, ujier, ¿somos sus siervos de Dios? ¿Somos siervos de Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿O Dios nos mandó a hacer, a meternos en eso y en aquello? ¿Él no los mandó? ¿Nos dijo que lo hiciéramos? ¿Te dijo Dios que esa es la prioridad para tu vida actualmente? ¿Te lo mostró? ¿Qué será la prioridad para tu vida? ¿Es el tiempo en el que Dios quiere que lo hagas? Si es que Él te dijo que sí lo ibas a hacer, ¿estás seguro que este es el tiempo en el que Dios quiere que lo hagas? ¿Contribuye eso al extendimiento de su reino o lo haces para darle gusto al hijo, a la hija? O al revés, ¿estás ahí porque quieres darle gusto a mamá? No. Mira lo que dice más la palabra. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre, dijo el Señor Jesús, más que a mí, o sea, el que quiere darle gusto más al papá, a la mamá o a un hijo, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Otra vez, el que haya su vida, la perderá.
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. ¿No nos enseñó el Señor Jesús nuestras prioridades? Cristo está hablando aquí, hermano, no de un conflicto entre padres y madres y hermanos y hermanas, no está hablando de conflictos familiares, está hablando de prioridades. En el reino de Dios, escúchame bien, por favor, la prioridad es la voluntad del Rey. Jesús nos enseñó a orar así, ¿no se acuerda? Venga tu reino, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor me indicó a ti y a mí cuál era la prioridad. Así que en este mensaje, que es una introducción para que nosotros vayamos a predicar el evangelio del reino de Dios, esta introducción se va a llamar las prioridades del reino, las prioridades del cristiano, las prioridades de una persona que dice que Jesús es su Señor, las prioridades de un hijo, de una hija de Dios. ¿Está conmigo? Hermano, es muy importante esta enseñanza, así que yo le pido que no lo tome personal, sino que se dé cuenta que es Dios el que nos está dirigiendo. Quiero que sepas que tan solo ayer en la noche estaba yo terminando todos los detalles de la predicación, preguntándole a Dios cuáles eran los versículos que Él quería que consideráramos. Yo me quedaba sorprendido. Y de repente baja mi esposa diciendo, confirmado, confirmado. Digo, ¿qué? Fíjate que acabo de ver el devocional que toca para mañana. Yo estoy en un devocional de Joyce Meyer. ¿Y cuál crees que es el tema? Exactamente el tema que tú estás llevando. Y me lo enseñó en inglés. Me dije, wow, me quedé así, empecé a leer. Dije, wow, mira, aquí está la cita que acabo de poner. Dije, wow, esto no puede ser. Claro, eso había sido extractado de uno de sus mensajes, pero el editor, guiado por el Espíritu de Dios, dijo que ese era el devocional para este domingo. Fue una confirmación más de que Dios quiere que repasemos, hermano, revisemos nuestras prioridades. Te voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 31. Por lo tanto, dijo el Señor Jesús, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos mañana, verdad? Porque la gente, ¿cuál gente? La gente del mundo, la gente que no conoce al Señor, anda tras todo esto. Nosotros andamos tras de Jesús, el proveedor, pero no tras de las cosas. La gente anda tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta palabra me encanta. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿No te da gusto que dijo todas? Él pudo haber dicho, y Dios les añadirá algunas cosas. Hermano, todas las cosas. En toda la Biblia se enseña el principio de que Dios y su reino deben ser nuestra prioridad. Nosotros ciertamente tenemos, la verdad, muchísimos asuntos. Algunos de ellos, Dios no nos mandó meternos en eso. Pero lo cierto es que lentamente, si no nos exhortamos, si un pastor no periódicamente recuerda como un mensaje como este, si nos dejamos que Dios no nos revise el corazón, si no dejamos que Dios nos revise el corazón, vamos a estar exponiéndonos a que de repente las prioridades del Señor quedan en quinto o en sexto lugar en nuestros corazones. Alguna gente llega a decir, pastor, ahorita mi prioridad es mi carrera. Pastor, mi prioridad es buscar esposa. Mira nada más, te puedes imaginar a un siervo, un esclavo, un súbdito, decirle al rey, mira rey, no puedo atender tus asuntos porque fíjate que compré un auto y pues lo quiero ir a probar a Las Vegas, así que voy a estar ocupado, no cuentes conmigo. ¿Te puedes imaginar a un siervo, a un esclavo que Dios ha comprado con la sangre preciosa del Cordero que le pertenece? Decirle, Señor, es que no puedo estar en tus asuntos porque, ¿qué crees? Tengo algo muy importante, te aviso, cumplo con avisarte, no cuentes conmigo. Hermanos, ¿quiere Dios?
Yo te pregunto que estudiemos y nos preparemos para ganarnos la vida y proveer para nuestro futuro hogar. Respóndame, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Quiere Dios que encontremos un cónyuge con el cual vivir una vida bien fructífera, bien padre para Dios? Sí. ¿Quiere Dios que tengamos todo lo necesario para desarrollar un negocio próspero? ¿Todo lo que necesitas? Amén. ¿Quiere Dios que vacacionemos por lo menos una vez al año? Ay, por favor digan amén. Yo ya espero las mías, ¿eh? Pero estamos haciendo esto y aquello. La pregunta es, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo aquello dirigidos por el Espíritu de Dios? Porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. La pregunta clave es, ¿estamos haciendo esto dirigidos por su Espíritu Santo? ¿Lo que estamos desarrollando nos ayuda o nos impide servir a Dios? Escúchame, ¿te ayuda a servir a Dios o te impide evangelizar? ¿Te impide discipular? ¿Lo que estás haciendo te impide servir? ¿Te impide convivir con tu familia espiritual, o sea, tu iglesia, esta iglesia, Nueva Generación en Cristo? Hermanos, si somos verdaderos discípulos, el reino de Dios siempre, siempre, siempre será primero. Yo sé que va a haber pocos amenes este día, pero yo te invito a que en tu corazón digas, sí, Señor, amén. Hermano, póngase flojito, como decía la enfermera cuando yo era chiquito, ¿verdad? Íbamos al Seguro Social, usted sabe, en México, las clínicas, y nos iban a poner la vacuna contra la polio, la tosferina. Y lo que más decía es, a ver, descubras una alguita. Ay, mi papá me ponía en su regazo, ¿verdad? Bajaba los pantaloncitos. Y la enfermera nos decía, póngase blandito, no se me ponga duro, póngase blandito. Y sobaba, y tú decías, ¿a qué horas, bendito Dios, viene el piquetazo, verdad? Y tenían a veces una mano tan hermosa que cuando te dabas cuenta, ya. O sea, volteabas, ¿qué pasó? ¿Cuándo me va a inyectar? Ya lo inyecté. ¡Ay, Señor! Yo solo he tenido esa experiencia una sola vez en mi vida aquí en San José. Bendita sea la enfermera a la cual yo fui, y cuando, no sé cómo estaría yo de mal, que le pedí que me inyectara, porque a mí me tenían que inyectar si me alcanzaban, ¿verdad? Pero ese día estaba yo tan enfermo que yo voluntariamente fui a esa clínica y le dije, métame una inyección porque ya no aguanto. Y cuando esta enfermera, así de pie, me inyectó, le pregunté, bueno, ¿a qué horas me va a inyectar? Ya lo inyecté, Señor. Qué buena mano tiene usted. Eso me han dicho, dice, eso me han dicho, gracias a Dios. Que Dios la bendiga, le dijo. Hermano, póngase flojito. Dios quiere inyectarle esta palabra. Que recuperes el gozo de servir al Señor y poner tus prioridades en las manos de Dios. Amén. Si somos verdaderos discípulos, repito, el reino de Dios siempre será primero. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Vamos todos, Primero de Reyes. Primero de Reyes 17, 10, perdón. Algunos conocen la historia del profeta Elías. En un tiempo de gran sequía, el Señor lo mandó a vivir con una viuda demasiado pobre. Dice la Escritura en el verso 10, la segunda parte, le dice Elías a la viuda, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, mira, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano cuando regreses, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 17, el verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. En pocas palabras, te juro por Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, ¿qué crees? Recogía 2 leños, 2 pedazos de madera, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. ¿Alguien ha estado alguna vez
en la posición de comerse lo último que tenía? ¿Que sabes que después de eso no hay más que comer? Quizá algunos de nosotros en algún tiempo en nuestra vida llegamos a pasar eso y entonces puedes comprender esta situación. Pero mira lo que dice el verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, 2 puntos para la oreja: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El verso que más me impactó fue el verso 17. Mira, lo puse aquí en el proyector. Elías le dijo, primera cosa: no tengas temor, no temas, no tengas miedo. El temor a no tener, el temor al futuro es lo que nos hace hacer muchas cosas y saturarnos de cosas que Dios no nos mandó a hacer. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Todo el mundo diga: hazme a mí primero. Dígalo todo porque no lo están diciendo. A ver, reprobaron primaria, ¿verdad? Después del maestro: hazme a mí primero. Otra vez: hazme a mí primero. Y todo el mundo diga: y después harás para ti y para tu hijo. Después. Hermano, cualquiera le hubiera dado un puntapié a Elías. Yo, si hubiera sido la viuda, le escupo un ojo. Y te dice: siervo de Dios, Elías, no te estoy diciendo que es lo último que tengo para mí, para mi chiquito. ¿A poco crees que te voy a compartir? Pero Elías le había dado una promesa: si haces eso y obedeces y me das a mí primero, la tinaja seguirás teniendo harina y la vasija siempre tendrá aceite. Y usted puede seguir leyendo la historia y eso se cumplió, pero no quiero que se distraiga, por favor. Aquí estamos hablando de prioridades. Todo el mundo diga prioridades. Deja de distraerte, voltea para acá, los veo todavía bien distraídos, bien metidos en la historia. Está muy interesante, ¿eh? La puede leer en su casa. Sé que quieren seguir leyendo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cumplió? La mujer tuvo fe, mi hermano, obedeció, y cuando estaba cocinando la torta de Elías, voltea la mano y se le cae la vasija y está llena de harina. Y empieza a revisar la vasija, el otro de aceite, y está repleto de aceite. Y seguía echando aceite y no bajaba el nivel. Y seguía sacando harina del bote y no bajaba el nivel de harina. Y así vivieron todos los meses que faltaban para que Dios hiciera llover y terminara la sequía. Pero nosotros no creemos porque nos da miedo. Pastor, ¿cómo voy a diezmar si es lo único si diezmo ya se me acabó? Hazme a mí primero. Mira, la palabra prioridades tiene el prefijo pri, que significa lo primero, lo número uno. Prioridades tiene que ver con cómo vas a ordenar, qué es lo primero, qué es lo segundo. Mira, hay otras palabras en la Biblia. Éxodo 33:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Prioridades financieras. En tus finanzas, ¿Cristo es tu Señor? ¿En tus finanzas Cristo es quien las gobierna? ¿Le das a Dios primero? ¿Le das tus primicias o dejas el diezmo hasta el final? Si te alcanza, o lo que puedas dar, si es que puedes. ¿Cuántos que se dicen cristianos dicen: es que no me alcanza? Mira, ya hice todo y no me sobró, Señor. O sea que eso no es primero. No es primicias, no es prioridad. En tus prioridades financieras está la obra del Señor en primer lugar. Me pregunto a mí mismo, Gustavo Ordóñez, en tus prioridades financieras está la obra del Señor en primer lugar. Algunos nos tragamos el chicle después de esa pregunta. En algunos ni siquiera está en el presupuesto. No aparece en tu lista. Haces tu presupuesto
Y la palabra diezmo no aparece, ni ofrenda, no aparece ahí. Cuando yo aprendí de mi padre que lo primero que hacemos es, primer rubro, diezmo. Primera cosa que hacemos. Primera cosa que hacemos. Porque son las prioridades del reino. ¿Qué otra cosa dice la Biblia acerca de PRI? Mira, Éxodo 34:19. Todo primer nacido mío es. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Aquí encontramos otra palabra, primogénito. El primero que nació es para mí. La pregunta que yo te hago y que me hago a mí mismo, ¿estoy guiando a mis hijos para que ellos aprendan a poner las cosas de Dios en primer lugar? ¿Estás guiando a tus hijas y a tus hijos para que aprendan a poner las cosas en primer lugar? Le estoy diciendo a mi hijo, Jonathan, qué bueno que estás trabajando, Johnny, pero acuérdate las prioridades de Dios. El domingo es del Señor. El domingo es del Señor. Y si no, prefiero que no trabajes, Johnny. ¿Animas a tus hijos a hacer el tiempo para su vida espiritual? ¿Animas a tus hijos a leer? Todas las veces que nos despedimos de hijo, mi esposa le dice, lee tu Biblia. ¿Ya leíste? Yo le pregunto, ¿asiste al grupo cristiano que está en la universidad? No, pero es que está medio, asiste, vete, te impulso, porque quiero que mis hijos aprendan prioridades. Y sí, se van a revelar algunos de ellos, pero ¿y tú? ¿Eres un buen ejemplo? ¿Le enseñas a tus jóvenes que trabajan a diezmar? Yo alabo a Dios porque del corazón de muchos de los jóvenes que están aquí ha salido voluntariamente traer su diezmo al Señor. Gloria a Dios. Ellos están poniendo en un buen fundamento, nada les va a faltar en su vida, siempre van a tener todo lo necesario, porque están poniendo a Dios financieramente en primer lugar. Primogénitos, todos somos ahora, y ya lo sabe usted, primogénitos del Señor. Lucas 21:34. Mira, este versículo es el que al estar haciendo un estudio mi esposa y yo acerca del tiempo final, Dios nos habló. Mateo 24 y Lucas 21 son los capítulos que nos hablan de los últimos tiempos, y un día voy a traer un estudio específico de eso para todos ustedes. Pero cuando encontramos este versículo, ahí Dios nos empezó a decir que Él quería que yo hablara de esto. Este versículo dice así: mirad también, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos. ¿Por quiénes? Por nosotros mismos. O sea, esto no es mira a tu hermano, mira a tu hermana, mira a tu pariente, mira a tu esposo. No, mírate a ti mismo. Que vuestros corazones, subrayé la palabra corazones porque esto está en el corazón. Este problema no está afuera, este problema está dentro. El problema es que yo, en mi corazón, Dios no es una prioridad. Las cosas de Dios, el reino de Dios no son una prioridad. Y yo tengo que revisar mi corazón. Ahora, ¿por qué me he desviado? Dice, revisen su corazón, no sea que se carguen de glotonería, número 1, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la tribulación, el día del juicio, el día del problema. Y te va a encontrar bien fuera de lugar, offside, como decimos en el fútbol, soccer. Mira, hermano, en otro tiempo Satanás retaba a Dios a quitarnos nuestros bienes para que así abandonáramos a Dios. En pocas palabras, mientras más tenía una persona, más agradecida estaba con Dios. Entonces Satanás llegaba y retaba a Dios, decir, no, pues está agradecida porque lo has colmado de muchas bendiciones, pero a ver, quítaselas y verás que te abandona, que blasfema de ti. Lo dijo con el patriarca Lot, Job 1:9. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Dice la Reina Valera 60, de balde. En esta me gusta, dice, ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges? A él y a su familia no lo estás protegiendo, y a todo lo que tiene. Hermano, quiero que sepas que tu coche, tu casa, tus hijos están siendo protegidos por Dios, no por Farmers, ni por Allstate, ni por tu seguro ese de $15. ¿Cuál es el Freeway o no sé qué? Company, ¿verdad? El chafita, ¿verdad? El baratón.
Aleluya, porque pues por $15, pues ¿quién no puede asegurar su coche? Aleluya, ¿verdad? Hermano, es Dios quien tiene y protege. Le dice el Satanás, ¿acaso no lo proteges a él y a su familia de todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia face, en tu propia cara. ¿Sabes? Ahora, 20 siglos después, Satanás le tiene que decir a Dios, prospéralos, dales oportunidad de comprar tecnología, diversiones, aumenta sus contratos y ya verás. No, mira, ya verás, nada más dales mucho trabajo y verás cómo te dejarán de servir. Hazlo y se olvidarán de ti. Porque aquí regresando a Lucas 21:34, que dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de qué cosa, de glotonería y embriaguez. Aquí hay 3 cosas bien importantes. Número 1, dice glotonería. Glotonería representa, dijo el Señor, me dijo el Señor en mi corazón, los deseos de la carne y del mundo. ¿Qué es una persona glotona? Es una persona que ya se sació, ya comió y quiere seguir comiendo. No tiene saciadera, no tiene llenadera. Los deseos de la carne y del mundo, una insatisfacción que no solamente está en el mundo, sino aún entre los cristianos. No hay saciedad, queremos más y más y más. Eso es glotonería, los deseos de la carne. Veamos, ¿qué más? Embriaguez. Wow. Aquí nos habla de las cosas que nos tienen drogados, las cosas que nos tienen hipnotizados. Los videojuegos, las distracciones, las diversiones, las series de televisión. No, hermanos, que no me puedo perder mi serie. Es que, mira, quisiera venir al discipulado, pero ¿qué crees? Este miércoles es el final de mi telenovela. Sorry. Videojuegos enajenantes. Yo los vi, usted puede ver, en su casa tiene alguno, ¿verdad? Que le hablas y parece que no está. Solo se mueven 2 dedos. Está enajenado, está hipnotizado, pero aún los adultos también. Aquí habla de todo lo que nos tiene sulibellados, para que me entienda, ¿verdad? Todo lo que nos droga, nos embriaga. Hermano, no es mala la diversión, no es mala la televisión ni los juegos. Lo que es malo es darles la prioridad en nuestra vida. Número 3, dice el versículo, los afanes de esta vida. ¿Qué son los afanes de esta vida? Pues todo lo que necesitamos. Dinero, porvenir, techo, alimento, algunos prestigio. Yo estoy estudiando para que no yo sea alguien en la vida, dicen por ahí. Ahora, todo esto dijo el versículo Mateo 6:33, que todo Dios conoce, el 32, Dios conoce todo lo que tú necesitas. Estas son necesidades. El dinero se necesita, la comida se necesita, pero cuando tú te afanas por ello, en lugar de ponerlo en el reino de Dios, cuando tú no buscas el reino de Dios primero, sino buscas el dinero primero, buscas tu prosperidad, busco yo mi techo, mi alimento, mi porvenir, mi retiro cuando ya sea grande, entonces no estoy confiando en el Señor y estoy dejando las prioridades del reino de Dios. Hay versículos muy reveladores en las palabras de Dios. Mira Marcos 4:19. También repite. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la parábola del sembrador? ¿Recuerdan que lo hicimos a detalle en 3 versiones, en 3 evangelios y la descudriñamos, la desmenuzamos parte por parte? Hay una parte en Marcos, dice, hablando de la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me llamó mucho la atención esto de que entran. Son como espíritus, hermano, o son espíritus de afán. Mira, algunos estamos predicando la palabra y no va a dar fruto porque has permitido que los afanes de este siglo, el engaño de las... ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Pues que si tenías dinero vas a ser más feliz. Ese es el engaño. Que mientras más tengas, más vales. Que mientras más tengas, más paz vas a tener. Ese es el engaño, porque cuando tienes y no tienes a Cristo, no te sirven las riquezas. ¿Y cuántos millonarios se han suicidado comprobando
que era un engaño, las riquezas y la fama. 3, las codicias de otras cosas. Codiciar no es un deseo sano. Hay deseos sanos y ¿cómo diríamos? Propios, se me fue la palabra, genuinos, justos y rectos. Pero hay otros que se convierten en codicia, y la codicia es un pecado. No codiciarás ni la casa de tu vecino, ni la mujer de tu prójimo, ni su perro, ni su profesión, ni esto ni aquello. No codiciarás. Que no sea la codicia la que nos lleva a prosperar, hermano. Lucas 8:14 lo dijo así: la que cayó entre espinos, recuerda que los espinos representan esos afanes. Estos son los que oyen, pero terminando el servicio, pero yéndose, son ahogados. Fíjate cómo la expresión, ahogado por los afanes y las riquezas, y agrega un punto más: los placeres de la vida. Ahora, nuestro Dios no es un Dios malo que no quiere que disfrutemos. Hay muchos placeres genuinos, sanos, perfectos. Se me fue la palabra, hay una palabra que no me puede llegar ahorita, pero que son placeres que Dios desea, permite y aprueba. Pero esta habla de cuando tú pones el placer como un Dios para ti, que no puedes sufrir ni tantito, que cómo vas a perderte tu helado de chocolate. El problema es que en esta conclusión el Señor declaró: y no llevan fruto. Es infructuosa esa vida, no hay fruto. Hay versículos reveladores, como te dije, de las prioridades del cristiano, versículos donde el Señor nos compara o a atletas, o a esclavos liberados, o a soldados. Mira, acompáñame, me gusta. 1 Corintios 9:25. Aquí nos compara con un atleta. Todo aquel que lucha, era luchadores de lucha grecorromana, todo aquel que es boxeador o luchador, de todo se abstiene. A ver, Chuy, si tú quieres tener un buen cuerpo, ¿puedes comer lo que se te da la gana? ¿Dormirte a la hora que se te da la gana? ¿Dejar de tomar agua si quieres? De todo se abstiene. ¿Puedes ser un buen deportista y echarte tus pericazos y fumar y no pasa nada? ¿Verdad que no? Un atleta, un cristiano, de todo se abstiene. Ellos, los mundanos, a la verdad, para recibir una corona que se echa a perder, que se corrompe, que se echa a perder. Pero nosotros, una que no se echa a perder en los cielos, incorruptible, maravillosa. ¿Dónde está nuestra prioridad? Porque hay veces que nosotros no nos abstenemos de nada. No, pues es que, hermano, y mire, tengo algunos comentarios fuertes que hacer, pero recíbalos con amor, no soy yo. Siguiente, 1 Pedro 2:16. Wow. Dice la Biblia que nos comportemos como libres. ¿Somos libres? ¿Somos esclavos libres? Sí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo que se les da la gana. No como los que tienen la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué versículo, ¿verdad? Hermanos, yo aquí les he dicho, si usted está aquí sentadito leyendo su Biblia, pero la voluntad de Dios es que saque a su familia y la atienda, usted está mal. Pero muchos han tomado eso y han dicho: ya ves, el pastor ya nos dio permiso para hacer lo que se nos dé la gana. No, ahorita vamos a hablar del día del Señor. Se nos ha olvidado que este es el día del Señor, que este es el día que Dios hizo para adorar, es nuestro reposo, es el reposo del Señor, no el nuestro, es el reposo del Señor. Mira cómo dice este verso, sí me mató. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Dice: ninguno que milita. Aquí hay varios ex soldados, nuestro hermano Julián fue uno de ellos. Ninguno que está en el ejército, que está militando, que es militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, ahí va, póngase blandito. Algunos espiritualizan sus afanes. Pastor, es que yo oré que si era su voluntad me dieran ese trabajo. ¿Y qué cree?
Me lo dieron. Pero ¿qué cree también? Ya no puedo venir los domingos, los miércoles ni al discipulado, mucho menos al ensayo de mi ministerio, pero pues gloria a Dios, me lo dieron, aleluya. ¿Será la voluntad de Dios que descuides tu vida espiritual? ¿Tu ministerio? ¿Tu edificación? ¿La comunión con el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Que ya no tengas el menor tiempo de evangelizar, de ir a los eventos del reino de Dios? Mire, hermano, cuesta trabajo traer a alguien ungido, preparar un evento. Nosotros no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero otros que lo están haciendo con todo el corazón, guiados por el Espíritu Santo. Y este hermano que no es un mercenario, que no viene por ninguna ofrenda, que viene dirigido por el Espíritu Santo, me consta. Y nosotros decimos, es que el sábado pues es mi día. Yo necesito hacer muchas cosas y esto. Una vez al año. Que si tú le preguntaras al Señor, Señor, de veras, ¿quieres que yo vaya? A lo mejor te dice, no, hijo, no vayas. Amén, está bien. Pero si te dice, sí, vayas. ¿Y cómo le hago con el jefe? Ve, en mi nombre vas a encontrar. Y si el jefe no quiere darme el día y casi me amenaza y pierdo mis no sé cuántos billetes de ese día, pero si Dios dice, es mi voluntad que vayas, hermano, tú ve. Porque aunque no recibas ese salario, tú vas a recibir algo mucho más, y te aseguro que tú lo que perdiste lo vas a recuperar doble o triple, porque así me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos cristianos que me han testificado y que yo he escuchado sus testimonios. ¿Por qué? Porque dijeron, Dios me dijo, yo soy un siervo y voy a considerar. Algunos inmediatamente decimos, no cuente conmigo, no puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo compromisos, decimos. Come on. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Dios dice, sí, mijito, tienes compromisos. Ay, perdóname, para la otra vez te aviso con 6 meses de anticipación, mijito. No, perdóname, ay, qué bárbaro soy, ¿verdad? El Dios de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, que delante de Él no somos ni cucarachas. ¿Qué digo cucarachas? Ni insectos, microbios, quizás llegamos a ser. Y está el microbio ahí diciéndole, Señor, perdóname, tengo muchas cosas que hacer. No mires a nadie, no tiene cara de microbio, es lindo tu hermano, tu hermana, ¿verdad? O sea, tu pastor guapísimo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Hermano, ¿es la voluntad de Dios que por un trabajo perdamos las cosas? ¿Sabes? Dios está celoso. ¿Por qué? Porque tienes otros dioses delante de Él. Dios en su palabra determinó un día de reposo para Él. Dice la Biblia, para santificarlo. ¿Sabes qué es santificar? Apartarlo. Santificar algo es apartar. Para que apartes ese día. No es tu día. No es el día donde vas a hacer todo lo que no pudiste hacer los 6 días anteriores. Hermanos amados, el domingo es el primer día de la semana. Aquí está otra prioridad. ¿Por qué crees que el cristiano ya no se reúne en sábado como en la ley de Moisés? Aunque algunos siguen diciendo que el día del Señor es el 7º porque está en la ley. Tenemos otra ley, es la ley de Cristo. Y tú vas a encontrar diversas veces donde el primer día de la semana, ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque sabes que el domingo es el primer día de la semana. Muchos creemos que es el lunes, pero es el domingo. Porque volvemos al principio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, tu trabajo, tus negocios, tus hijos, tu estudio, tu prosperidad, esto, aquello, clientes, nuevos clientes, cotizaciones, esto y aquello, tendrán por añadidura, bendito sea Dios. Pero por eso tú estás tomando este tiempo, a lo mejor no te digo todo el domingo, el tiempo del Señor de 2 a 4:30, caray. ¿Por qué no estoy? Porque tengo que trabajar, pastor. El día primero de la semana es nuestra primicia para Dios. Es el día en que nosotros le rendimos adoración a Dios. Es el día donde los verdaderos cristianos, siervos del Dios, los que han nacido del Espíritu, o sea, que han nacido de nuevo, venimos de corazón a traerle adoración, a traerle gratitud, hermano, ofrendas, honra al Señor. Ahora, escúchame bien. Actualmente, millones de cristianos van a las reuniones de la iglesia a disfrutar de una buena música,
de un buen ambiente, a disfrutar de un mensaje bien preparado que les dé palmaditas en la espalda. Todo va bien, tu mejor vida ahora. Vienen a que oren por sus enfermedades, amén. A que intercedan por sus problemas, pastor, ahí le encargo. Y se les sirva y atiendan como se merecen por un ministerio de ujieres, bien servicial, muy educadito. Pero, hermano, aunque todas esas bendiciones podamos venir a obtener aquí en la iglesia, no es la razón para venir. Los siervos rescatados de las tinieblas vendríamos aunque no hubiera música, aunque no hubiera video, aunque no hubiera enseñanza, profecía, dones de sanidades, etcétera, etcétera, aunque no hubiera nada de eso. ¿Por qué? Porque vendríamos a traer adoración al Rey de Reyes. Estamos en el reino de Dios y Él ha dicho: toma un tiempo el primer día de la semana para adorarme, para traerle tus tributos, tus ofrendas, tus diezmos. ¿Por qué digo esto? Porque Él es el Rey. Todo rey tiene impuestos, tributos se le llamaban en ese entonces, y nadie se hacía de lado. Si tú disfrutabas de las bendiciones del reino, todos contribuían. En México se les llama contribuyentes. A los impuestos se les llama tributos públicos. La Biblia le llama diezmos y ofrendas. Oraciones de gratitud, alabanzas de corazón traer al rey. Aunque tuvieras trabajo. Porque algunos me preguntan, pero pastor, pero es cuando yo trabajo. Una persona que ha entendido lo que significa el reino de Dios, el día del Señor, le va a pedir de corazón al Señor un trabajo donde tenga la oportunidad de ir a adorar a Dios. ¿Y sabes qué? Yo te aseguro que si tú haces esa oración de corazón, Dios te va a honrar. Lo sé de primera fuente. Es más, déjame decirte algo muy importante. La ley de California, escúchame bien, te ampara para que si uno de tus empleadores te prohíbe o no te deja ir a un servicio el domingo o el día que tú adoras a tu Dios, es multado. ¡Qué barbaridad! Muchos no sabían eso. Pero en California la ley dice que no se puede oponer tu empleador cuando tú le dices de 10 a 12 del día, de 8 a 10, de 2 a 4, voy a adorar a Dios porque soy cristiano. No te puede decir legalmente hablando que no. Wow, algunos no lo sabían. Ay, pastor, pero pues hay que traer en un pleito, lo que sea. Te estoy dando herramientas que rompan los argumentos que a veces el enemigo pone en tu vida. Pastor, es que usted dijo que íbamos a un lugar bien bonito y bien agradable, bien ambiente, pero aquí, aquí está lleno de homeless. Aquí se nos meten, aquí mira, las bancas están bien duras, el lugar está medio oscuro, no está muy agradable que digamos. Ay, hermano, ¿te acuerdas de los pastorcillos que fueron al portal de Belén y que entraron en una cueva que se llama pesebre, ¿verdad? Que se llama establo? Un establo es un lugar puerco y cochino, y ahí fueron los pastores a adorar al Rey de Reyes, y no les importó cómo olía, no les importó cómo estaba, no les importó que no había luz eléctrica, no les importó otra cosa más que venir a traer su corazón y adorar a Dios. Y luego los reyes de Oriente que vinieron a la casa donde estaban, no les importó si era una casa chiquita, si no estaba bien, si no era un hotel de 5 estrellas. Ellos entraron a la casa donde estaba María José y el niño ya tenía como 2 años de edad. Y ellos le ofrecieron incienso, le ofrecieron oro, le ofrecieron mirra y le adoraron. Porque no importa el lugar como esté, lo que interesa es a quién venimos a traerle adoración. A mí tampoco me gusta este lugar, discúlpame, a mí tampoco. Pero hasta que Dios el Señor, nuestro Señor, no nos diga, vayan a rentar a otro lado, aquí nos quedamos, porque aquí no hacemos lo que se nos pegue la gana, ni lo que, es que no me gusta. Es que huele feo, es que tengo que lavar los baños, cada vez que estamos aquí los tengo que desinfectar. ¿Y qué? ¿Ya se te olvidó cuando tú estabas también en las calles? ¿Ya se te olvidó cuando Dios te recogió de donde te recogió? ¿Por qué haces acepción de personas? ¿Por qué tanto rechazo a los que no tienen nada? Porque queremos comodidades, porque venimos a recibir, no a dar. Venimos a recibir. ¿Sí o no, mi hermano? Mira, cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. ¿Qué dice la Biblia?
Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo dice en otra versión, la traducción libre, la traducción del lenguaje actual dice así: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Hermano, cuando Dios te da un trabajo, te lo da de a de veras, de gozo, de bendición. No te va a dar un trabajo que al mismo tiempo te aleje de los reinos de Dios, te aleje de tu familia, te le quite la salud, esto y aquello. No, no lo va a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios equilibrado, tiene prioridades para tu vida y para la mía. La bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece. Aquí hay una hermosa hermanita, no le pregunté si me dejaba dar su testimonio, pero no voy a decir nombres, pero le pidió a Dios un trabajo. Y de corazón se lo dio, no lo fue a buscar, se lo ofrecieron. Pero lo primero que dijo es: ¿sabe qué? Los domingos de tal hora a tal hora y los miércoles de tal hora a tal hora no puedo, tengo cosas, prioridades que hacer. Está bien, le dijeron. Wow. Está bien contenta, está bien cerca de su casa. Dios le dio su bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero somos de aquellos que primero ponemos las prioridades. Mira, yo me acuerdo cuando yo buscaba trabajo allá en México y cuando me dieron trabajo, inmediatamente que me decían, sí, lo vamos a emplear, le decía, discúlpeme, antes de tomar esa solicitud, yo ya había hecho un compromiso, tengo que ir a predicar en un congreso de música, ¿verdad?, a Guadalajara, de tal fecha a tal fecha, ruego por favor que me permita cumplir con mis compromisos, porque así como quiero cumplir con aquello, quiero cumplir con ustedes todos los compromisos que ustedes tengan. Cuando escuchaban eso, decían, wow, uno de ellos me dijo, lo felicito jovencito, bueno, señor, lo felicito señor, porque esas son las personas que necesitamos, que cumplan con sus compromisos. Entonces, ¿me va a usted dar permiso? Sí, llegó la fecha. Jefe, ¿se acuerda que le pedí permiso? Ay, pero es que te necesitamos. Discúlpeme, jefe, cuando usted me contrató, yo le advertí claramente que esos días estaban listos y por eso yo entré a este trabajo. Si usted me hubiera dicho que no, discúlpeme, no hubiera aceptado porque yo tengo un compromiso. Estoy necesitado de este trabajo, necesito este empleo, necesito este dinero para mi familia, pero tengo un compromiso con el reino de Dios. En ese entonces yo viajaba a congresos de alabanza y adoración de Marcos Witt, de Danilo Montero, fuimos a Costa Rica, fuimos a la Ciudad de México, ahí Marco Barrientos, etcétera. Yo ya había hecho un compromiso en el reino de Dios y no podía decirle a Marcos, ¿qué crees? Tengo que trabajar, Marquitos. Porque no le estaba diciendo a Marcos, le estaba diciendo al reino de Dios. ¿Me explico? Hermano, voy a terminar con una ilustración muy buena. Algunos no conocen esta película, yo les recomiendo que la busquemos de algún lado, en DVD ya está. Yo la vi hace muchos años en VHS, que se llama Carros de Fuego. Es la dramatización de un atleta en el año 1925, un atleta inglés, se me olvidó su nombre, que le dio honra al Señor. Este atleta prefirió perder la oportunidad de ganar medallas por honrar el día del Señor. Después de muchos logros llegó a las Olimpiadas y su equipo fue uno de los mejores, Inglaterra. Pasó a las finales y todos estaban expectantes porque era la estrella del atletismo. Todos querían verlo correr la última serie, ¿verdad? La final. Pero ¿qué creen? Pusieron la final el día domingo y él les advirtió, si ustedes ponen un evento el día domingo, no cuenten conmigo porque es el día en que yo adoro a mi Señor y yo leo su Biblia y yo me aparto para Dios. Y llegó el domingo, el día del evento, y llegaron y lo encontraron orando, leyendo su Biblia. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Hay una medalla para ganar. Discúlpame, me duele mucho, toda mi vida me he preparado para esto, pero este es el día del Señor. Y si ustedes quieren que yo participe, cambien la fecha, el evento. Le está diciendo al Comité Olímpico Mundial, hermano. No le está diciendo a cualquier persona, al Comité Olímpico. El Comité Olímpico se rasca la cabeza y como todo el público hizo una presión tremenda, dijeron, vamos a honrar al fanático este. Le dijeron de todo, religioso, fanático, exagerado. Ay, ¿cómo puede? Es un dominguito nada más, hombre. Pero él dijo, yo soy hijo de Dios. Antes había una convicción, hermano. Hace años había una convicción. Pero han pasado 80 años y ahora ¿dónde están los hijos de Dios con convicción? Con valores, con prioridades. ¿Dónde estamos? Este varón corrió
y escúcheme bien, está registrado en la historia, usted lo puede ver, ahí está bien dramatizado, me encanta, es la parte mi favorita, porque entonces hacen la carrera, creo que el lunes, o no me acuerdo, la cambiaron de día, no recuerdo qué día, pero ya no en domingo. Entonces este varón corrió, pero como sus compañeros estaban enojados con él, uno de ellos en la carrera le metió una zancadilla, le metió el pie, y ahí va el corredor hasta el piso. Imagínense, con esa velocidad que llevan, se arrastró ahí en el piso. Y todos gritaron en el estadio, ¡ah! Pero se levanta este siervo de Dios. Y así, sangrando de sus rodillas, empieza a correr con una exageración, con una determinación. Y aunque todo el grupo iba muchos metros adelante de él, empezó a correr. Yo me imagino que este hombre empezó a decir, Señor, yo te he honrado, Señor, yo te he buscado, hónrame tú a mí. Porque dice su palabra que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Así que este varón corrió y en los últimos metros alcanzó al grupo. Y en los últimos 5 metros llegó y rebasó al que iba en primer lugar, y con el pecho apenas así, con una nariz, ¿verdad?, de ventaja, ganó la medalla de oro. Y el estadio se volcaba, no solamente porque iba a ganar, era el favorito, sino porque se cayó. Y en ese momento estaba todas sus posibilidades afuera, pero él honró al Señor y el Señor lo honró a él. Santiago capítulo 4 dice así. Ahora escuchen con cuidado, Santiago 4:13, míralo aquí. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, a Los Ángeles, y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, ¿y qué es la vida de ustedes? Dice Santiago, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir, versículo 15, es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Todo el mundo diga: si el Señor quiere. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. Hermano, esto me lo dijo el Espíritu Santo y esto es para mí. Toma tu parte. Hijo, tú haces muchas cosas sin pedirme ni siquiera consultarme. Y porque crees que son buenas, crees que son mi voluntad. Y porque crees que no son tan malas, crees que no hay problema, échale ganas. Y así nunca vas a poder avanzar. Hermano, muchos proponemos, pero hasta dice el dicho que fue sacado de Proverbios: el hombre propone y Dios dispone. Ese es en palabras coloquiales, pero la Biblia dice que de Dios es la suerte del hombre. El hombre puede hacer mil planes. Puedes tener un plan para, no hermano, yo tengo toda mi vida planificada, así que esta época no cuentes conmigo porque yo voy a hacer esto. Oh, sí. ¿Y qué tal si mañana vienen a pedir tu alma? Ya le preguntaste al Señor, ya dijiste si Dios quiere, ya te hincaste, o eres un jactancioso arrogante, un siervo rescatado, un esclavo que hace su voluntad. Es increíble, pero así es. Por último, ponte de pie. Por favor, vamos a leer esto de pie. Gálatas 5:16, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué cosa? Para que no hagamos nuestra santa voluntad, hermano. Para que no hagan lo que quieras hacer. Dale gracias a Dios que tienes al Espíritu de Dios. Él te está llevando, trayendo, moviendo. Deja que el Espíritu te guíe. No creas que viene a aguadarte la vida, echarte a perder la diversión. No, mi hermano, Él sabe lo que te conviene. Tú vas a estar dichoso al hacer su voluntad, te lo aseguro. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios encuentran que es agradable y perfecta. Amén. El 24 dice, y los que son de Cristo, ¿quiénes? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo tengo que arrepentirme porque digo que soy de Cristo y muchas veces hago lo que mi carne desea. Hago lo que mi apetito apetece. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, o como dice esta versión, vivamos según de acorde al Espíritu. Si decimos que el Espíritu es nuestra vida, pues vivamos conforme Él quiere. Y así, para puesto de pie, toma tu Biblia y leamos juntos esta última porción de la Escritura. Salmo 91, versículo 14.
Salmo 91, versículo 14 al 16, al final del Salmo. Solo son 2 versículos, pero son mis favoritos de este Salmo. El Señor Jesús declaró que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A lo mejor tu amor se está resfriando. A lo mejor mi amor a Dios se está resfriando. Tengo otras prioridades. Tengo deporte para mis hijos. Tengo clases de no sé qué. Tengo aquello y no cuentes conmigo. ¿Te imaginas? Ahorita no tenemos evangelismo. Cuando empecemos a predicarle a las personas y le digamos, hermano, necesitamos abrir células en su casa, ¿sabes lo primero que van a decir? ¿Y cuándo, pastor? Si ya tengo toda la semana saturada. Y eso que somos una iglesia consciente y solo tenemos dos reuniones a la semana. Hay iglesias que diario, todas las noches o 4 veces a la semana tienes que estar ahí en actividades. Hermano, si no ponemos prioridades, ¿sabes qué va a pasar? Satanás va a salirse con la suya. ¿No te dije, Dios? Prospéralos y dales mucho trabajo y verás que no vas a contar con ellos cuando más los necesites. Mira lo que dice la Biblia cuando tú pones tu amor al Señor. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí, dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hermano, cuando haya un problema, porque van a venir problemas, y ser cristiano no significa no pasar tribulaciones ni angustias, pero cuando estés en la angustia, lo libraré, dice el Señor, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Tu futuro, hermano, está en las manos del Señor, y le mostraré mi salvación. Pero ¿cuál es la condición? Primera parte del versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor.